Un misterioso agujero en medio del océano en Google Maps, una tierra sumergida bajo el Mar del Norte que albergaba a cientos de miles de personas, todo un continente que ha desaparecido silenciosa y secretamente bajo el Atlántico, una estructura en medio del desierto que parece una pista de aterrizaje para extraterrestres y un cráter de 3.500 millones de años en Australia que pone patas arriba nuestra idea de la Tierra. Hoy os voy a llevar a los lugares más enigmáticos de nuestro planeta y os prometo que algunas de estas historias se os quedarán grabadas en la cabeza durante mucho tiempo. Así que no os lo perdáis hasta el final. Bienvenidos, amigos. Nuestra Tierra está repleta de misterios que dejan boquiabiertos incluso a los científicos más experimentados. Escríbeme y dime qué te parece más emocionante, ¿los misterios de nuestro propio planeta o los del espacio? Y son precisamente esos misterios los que dan sentido a este canal. Si no quieres perderte nada, suscríbete ya mismo. No cuesta nada y me ayudas mucho. Y si ya estás suscrito, ayúdame un montón dándole un me gusta al vídeo. Muchas gracias, chicos. Empecemos con un fenómeno que está arrasando en todas las redes sociales. Y es que en Google Maps ha aparecido una estructura que a primera vista parece un enorme desagüe en medio del océano. ¿Qué hay realmente detrás de esto? Vamos a echarle un vistazo juntos. A menudo pasa que alguien descubre alguna curiosidad en Google Maps y que luego Internet se pasa semanas hablando de ello. Hace unos meses, por ejemplo, alguien descubrió 2 extraterrestres bailando en el desierto de Mojave, en Estados Unidos. Es muy probable que estas obras de arte grabadas en el suelo sean obra de los antepasados de los indios Mojave que viven hoy en día. En realidad, solo se pueden visitar estas obras de arte indígenas con un guía, pero Google Maps ofrece aquí una alternativa más sencilla y económica. Otro descubrimiento misterioso fue la ciudad aparentemente hundida en el mar, una ciudad que en su día fue floreciente y que fue tragada para siempre por las garras implacables del océano. No. Se trata del faro británico Horsburgh Lighthouse, situado en el pequeño archipiélago de Pedra Branca que hoy pertenece a Singapur. Que los edificios estén bajo el agua es solo una ilusión óptica. Además, que haya edificios bajo el agua es totalmente irreal. Pero hablemos del agujero en medio del océano. Por si queréis echarle un vistazo vosotros mismos, aquí os dejo las coordenadas. Tenéis que introducir estas coordenadas en Google Maps y activar la vista de satélite. A primera vista realmente parece un agujero. Y no es algo imposible, ya que este tipo de depresiones en el fondo marino son, en principio, posibles. El término técnico es blue hole y se da sobre todo en los arrecifes cercanos a la costa. Aquí, por ejemplo, podéis ver un blue hole en el Mar Rojo egipcio. Otro ejemplo es el Great Blue Hole de Belets, que tiene un aspecto realmente pintoresco y visualmente recuerda un poco a la imagen de Google Maps de la que se habla ahora. Mide más de 300 metros de diámetro y tiene hasta 125 metros de profundidad. Belice lleva mucho tiempo en lo más alto de mi lista de destinos deseados, ya que en algún momento convertí en mi hobby visitar países lo más desconocidos y exóticos posible, y para la mayoría de los turistas que visitan Centroamérica, Belice probablemente no figure en su itinerario. Así que, si alguna vez voy por allí, sin duda iré a ver el gran agujero azul, pero sin bucear. Prefiero una playa segura con suelo firme bajo los pies. Por cierto, desde el punto de vista geológico, estos blue holes son lo que se conoce como dolinas. Una dolina es una depresión en el suelo que también puede encontrarse en tierra firme, como por ejemplo aquí en Montenegro. A veces estas dolinas se llenan de agua, así es como se formó por ejemplo el famoso Lago Rojo en Croacia, una dolina de hundimiento. Así que se puede decir que los blue holes son dolinas en el océano. Pero, ¿qué pasa entonces con nuestra misteriosa foto de Google Maps? La verdad es sorprendente porque en realidad no es ningún agujero, sino una isla con una vegetación densa. Si te acercas un poco más, puedes intuir el límite del bosque. Se trata de la llamada Isla Vostok, que pertenece al país de Kiribati, en el Pacífico Sur. Por cierto, Kiribati es el único país del mundo que se extiende por los 4 hemisferios. Y una de esas islas remotas es precisamente la pequeña isla de Vostok, una de las llamadas islas de coral. La isla mide 700 por 600 metros y está completamente deshabitada. Debido a la ausencia de asentamientos humanos y a la densa selva, vista desde arriba parece como si la isla fuera completamente negra y prácticamente un agujero negro en el océano. Pero el Mar del Norte también esconde misterios. Imagina que hace 10.000 años pudieras ir andando desde el continente europeo hasta Inglaterra sin mojarte los pies, sin el Canal de la Mancha, sin el tempestuoso Mar del Norte, solo tierras extensas y fértiles hasta donde alcanza la vista. Eso era precisamente Doggerland. Ya en el siglo XVII pescaban allí los doggers holandeses que dieron nombre a la zona. En el momento de su máxima extensión, hace unos 10.000 años, Doggerland abarcaba, según las últimas estimaciones, 45.000 kilómetros cuadrados. Eso es un poco más grande que los Países Bajos
Bajos. En aquella época, Gran Bretaña no era una isla, sino una península, unida al continente europeo. En aquel entonces nos encontrábamos al final de la última glaciación. Gigantescos glaciares habían retenido cantidades inimaginables de agua y el nivel del mar estaba a unos 120 metros más bajo que hoy. Cuando los glaciares se retiraron y el clima se suavizó, Doggerland se convirtió en un auténtico oasis de vida. Había agua dulce, aves, peces, y estamos hablando de una zona tan grande que allí pudieron florecer culturas enteras. El paisaje debía de ser increíblemente variado. Estudios sísmicos modernos han demostrado que allí había bosques, amplias praderas, lagos, ríos e incluso escarpados acantilados de piedra caliza. Pero, ¿vivía realmente gente allí? Es muy probable que sí. La primera prueba llegó en 1931, cuando un barco de pesca sacó del mar a 40 kilómetros de la costa de Norfolk una punta de cuerno tallada, un arpón de hace 12.000 años. Desde entonces, los pescadores han sacado una y otra vez herramientas, huesos de animales e incluso restos humanos del Mar del Norte, pero los descubrimientos realmente espectaculares los hicieron los investigadores en un lugar llamado Boulder Cliff, frente a la costa de la isla de White. Aquí, a 11 metros de profundidad, los arqueólogos encontraron más de 1.000 herramientas de sílex, trabajadas con gran maestría, restos de fogatas y piezas de madera que muestran signos de haber sido trabajadas. Y lo que es aún más fascinante, los análisis de ADN de los sedimentos revelaron rastros de escanda, uno de los cereales domesticados más antiguos. Esto significa que los habitantes de Doggerland ya tenían contacto con los primeros agricultores del sur de Europa hace 8.000 años y formaban parte de una amplia red comercial. Pero como sabemos hoy, esta Atlántida del Mar del Norte acabó hundiéndose bajo las aguas. Aquí es donde la historia se vuelve realmente dramática, porque no fue el aumento gradual del nivel del mar debido al deshielo de los glaciares. No, hace unos 8.200 años ocurrió una catástrofe. Frente a la costa de Noruega se deslizó una parte gigantesca del talud continental. El deslizamiento de Storega, como los investigadores llaman a este suceso, fue colosal. 3.500 kilómetros cúbicos de material se precipitaron hacia las profundidades. Es tanto que se podría cubrir toda Islandia con una capa de 34 metros de altura. Esta avalancha submarina desencadenó un megatsunami que arrasó la costa del Atlántico Norte con olas de hasta 20 metros de altura. Doggerland también se vio afectado y, durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que ese había sido el final definitivo. Las últimas investigaciones de Vincent Gaffney y su equipo muestran que Doggerland probablemente sobrevivió a este tsunami. Nuestros datos indican que el paisaje se recuperó inicialmente de esta inundación, explica Gaffney. Por lo tanto, la desaparición definitiva de Doggerland no se produjo hasta algún tiempo después del deslizamiento de Storega. Los restos de ADN en las capas sedimentarias lo demuestran. Sobre los sedimentos de los tsunamis se encontraron de nuevo indicios de plantas y animales. Esto significa que una parte de Doggerland podría haber resistido el aumento del nivel del mar durante siglos más como un archipiélago de islas. Hace solo unos 7.500 años, cuando el nivel del mar siguió subiendo, estas últimas islas también desaparecieron para siempre bajo las olas del Mar del Norte. Desde entonces, el mar oculta todo rastro de este mundo sumergido. Hoy en día, los investigadores trabajan con la tecnología más avanzada para cartografiar este mundo sumergido. Utilizan sonares, mediciones sísmicas y análisis de ADN de núcleos de perforación para desentrañar los secretos del fondo marino. El proyecto Lost Frontiers de la Universidad de Bradford cartografía sistemáticamente los paisajes prehistóricos del Mar del Norte. Pero, ¿es todo esto realmente tan espectacular como suena? Yo creo que sí, porque piensa que a solo unos metros bajo el fondo marino del Mar del Norte yacen los restos de una civilización. Y por cierto, ya hay ideas sobre cómo se podría recuperar Doggerland de las aguas para ampliar así el territorio de los países ribereños del Mar del Norte. Vamos directamente a la verdadera Atlantis. En pleno Sáhara, visible solo desde el espacio, hay una estructura tan perfectamente circular y tan enorme que, en realidad, tiene que ser obra del hombre. Se trata del llamado Ojo del Sáhara, la estructura de Richat. La estructura de Richat en Mauritania es gigantesca, mide unos 50 kilómetros de diámetro. De hecho, esta gigantesca formación ha sido un punto de referencia familiar para los astronautas desde las primeras misiones espaciales tripuladas. Pero vista desde el suelo apenas se aprecia todo su esplendor. Las dunas de arena, el calor resplandeciente y el terreno irregular ocultan su forma real. Solo desde el espacio se revela la estructura completa en toda su belleza, y fue precisamente esta forma perfectamente circular la que planteó un enigma a los científicos durante décadas. ¿Qué demonios ha dibujado este blanco en medio del desierto? En Internet circulan muchas hipótesis, desde los restos de la legendaria Atlántida hasta una estructura que solo fuerzas extraterrestres podrían haber creado.
A primera vista, la explicación más obvia parece ser el impacto de un meteorito. Tan perfectamente redonda, con una estructura tan precisa, tiene que haber sido un impacto cósmico gigantesco, ¿no? Un meteorito que se estrelló aquí hace millones de años y dejó un cráter enorme. Pero hay nuevos hallazgos que apuntan a algo muy diferente. En nuevas investigaciones sobre el terreno, los científicos no encontraron ningún indicio de impacto de meteorito. En su lugar, descubrieron algo mucho más sutil y en muchos sentidos aún más impresionante: una cúpula geológica profundamente erosionada. Hace unos 100 millones de años, una gigantesca burbuja de roca fundida se elevó desde abajo hacia arriba. Imagínatelo como un enorme grano geológico en la corteza terrestre. Esta burbuja de magma elevó suavemente las capas de sedimentos que había encima y formó una estructura abovedada. El magma en sí nunca llegó a la superficie, pero abombó las capas de roca que había encima. A lo largo de millones de años, la naturaleza fue desgastando y puliendo esta cúpula. En el proceso, las capas de roca más blandas se erosionaron más rápido que las más duras. Las rocas más duras, como la arenisca cuarzosa, resistieron la erosión y quedaron en pie formando altas crestas. Las capas más blandas que había entre ellas fueron arrastradas, formando valles. El resultado es un corte transversal natural de la corteza terrestre, pelada capa a capa en anillos concéntricos. Los anillos exteriores están formados principalmente por roca resistente a la erosión, mientras que el interior deja al descubierto capas más antiguas que en su día se encontraban a gran profundidad bajo la superficie. Por lo tanto, algunas partes de esta estructura tienen 100 millones de años. La Agencia Espacial Europea, ESA, ha captado recientemente nuevas y espectaculares imágenes de la estructura de Richat con la misión del satélite Copernicus Sentinel-2. En las imágenes en falso color, los científicos combinan diferentes longitudes de onda de luz para resaltar distintos materiales y características de la superficie. En estas imágenes, las areniscas más duras y con cuarzo aparecen en tonos rojos y rosas, trazando los anillos exteriores y las crestas interiores. Las zonas más oscuras entre estos anillos marcan áreas de roca más blanda y más erosionada. La zona oscura que rodea la estructura forma parte de la meseta de Adra, de roca sedimentaria, que se eleva a unos 200 metros por encima de la arena del desierto circundante. Esta arena, a su vez, forma parte del Erg Uren, una inmensa extensión de arena que se extiende cientos de kilómetros hasta Mali. Se ha acabado entonces la hipótesis de la Atlántida. De hecho, hay quien afirma que la estructura encaja perfectamente con la descripción que hace Platón de la Atlántida, como una isla central rodeada de 3 anillos alternos de tierra y agua. Y de hecho, si te fijas en la estructura de Richat, tiene una zona central de tierra rodeada de 3 grandes crestas con depresiones entre ellas. La hipótesis dice que esta zona antes estaba a nivel del mar y que las depresiones estaban llenas de agua. Como prueba, citan imágenes de satélite que supuestamente muestran cantidades considerables de sal en los anillos de la estructura de Richat. Eso demostraría que el agua salada llenaba esos anillos en el pasado. Además, se dice que la arena circundante muestra rastros de un tsunami gigantesco que habría arrasado cualquier asentamiento, igual que en la Atlántida. Suena súper emocionante, pero lo más probable es que no haya nada de cierto en ello. Por un lado, la estructura de Richat está a cientos de kilómetros del océano más cercano y no hay indicios geológicos de que esta zona estuviera a nivel del mar en épocas históricas. Por otro lado, se ha demostrado que las capas rocosas de allí tienen hasta 100 millones de años y son de origen totalmente natural. La sal de los anillos tiene una explicación geológica mucho más sencilla. Se trata de depósitos minerales procedentes de agua subterránea evaporada. Además, las supuestas huellas del tsunami no resisten un análisis técnico. Los depósitos de arena encajan perfectamente con el transporte eólico y la erosión del desierto. Y por otra parte, Platón no describe la Atlántida como unas ruinas de la edad de piedra en medio del desierto, sino como una civilización altamente desarrollada de la edad del bronce en la cuenca mediterránea. Sí, lo sé, soy un aguafiestas, lo siento chicos, pero la verdadera historia de la estructura de Richat es, de todos modos, mucho más emocionante que cualquier teoría sobre la Atlántida. Un ojo gigantesco formado por la naturaleza que mira hacia el espacio. La última parada de nuestro viaje por lugares misteriosos nos lleva a las antípodas, a Australia. Investigadores de la Universidad Curtin de Australia han descubierto algo en la región de Pilbara que está reescribiendo la historia de nuestro planeta. La región es conocida por sus rocas milenarias, pero lo que los científicos han encontrado allí ahora es realmente espectacular. En una zona llamada North Pole Dome han descubierto unas formaciones rocosas inconfundibles, los llamados Shatter Cones. Los Shatter Cones del yacimiento, a unos 40 kilómetros
kilómetros al oeste de Marble Bar, en la región de Pilbara, en Australia Occidental, se formaron cuando un meteorito impactó en la zona a más de 36.000 kilómetros por hora. Pero, ¿qué son realmente los shatter cones? Imagina que golpeas una piedra con un martillo. Normalmente la piedra se rompería en pedazos irregulares, pero cuando un meteorito impacta a una velocidad enorme, se genera una presión increíble que hace que la roca se fracture de una manera muy especial. Se forman estructuras cónicas que recuerdan un poco a un cono de helado al revés, y precisamente ese tipo de estructuras son las que han encontrado los investigadores. Los conos de fragmentación descubiertos en Australia están especialmente bien conservados, muestran estructuras muy finas que, según los investigadores, son un indicio claro de la enorme onda de choque del impacto. Estas formaciones geológicas ayudaron a los científicos a comprender mejor el origen de las estructuras de impacto y, así, establecer paralelismos con otros lugares de impacto en la Tierra. La estructura que los científicos acaban de descubrir en la región de Pilbara, en Australia, es gigantesca. El North Pole Dome tiene un diámetro de entre 40 y 45 kilómetros, lo que apunta a un cráter original de al menos 100 kilómetros de diámetro. A modo de comparación, el cráter más grande conocido en la Tierra, el cráter de Rutherford en Sudáfrica, tiene un diámetro de unos 300 kilómetros. La energía liberada fue tan enorme que no solo destrozó la roca, sino que también la fundió y la vaporizó. Este impacto ocurrió en una época en la que la Tierra tenía apenas unos 1.000 millones de años. Los continentes, tal y como los conocemos hoy, aún no existían y la vida, si es que había alguna, consistía únicamente en microorganismos muy simples. Pero lo más fascinante de este descubrimiento es lo que nos revela sobre la historia temprana de la Tierra. Hasta ahora, había un gran vacío en nuestra comprensión de la Tierra primitiva. Si, por ejemplo, miramos a la Luna, vemos una superficie salpicada de cráteres. Lógicamente, la Tierra, que es mucho más grande y tiene una gravedad mayor, debería haber sufrido aún más impactos que la Luna en esa época. Pero, de alguna manera, faltaban las pruebas. El cráter de impacto más antiguo conocido en la Tierra era el cráter Yarra-Bubba, de 2.200 millones de años, también en Australia Occidental. Este nuevo descubrimiento llena ese vacío y confirma que la Tierra primitiva fue efectivamente azotada por impactos masivos de meteoritos, y eso tiene enormes repercusiones en nuestra comprensión de cómo se desarrolló la Tierra. Esos cráteres de impacto primitivos crearon entornos propicios para la vida microbiana, como por ejemplo cuencas de agua caliente. Los cráteres de impacto, con sus fuentes termales, gradientes químicos y fuentes de energía, ofrecen condiciones ideales para el surgimiento de la vida. Así que este descubrimiento podría cambiar no solo nuestra visión de la historia geológica de la Tierra, sino también nuestra comprensión de cómo y dónde pudo comenzar la vida en nuestro planeta. Las enormes cantidades de energía liberadas en esos impactos podrían incluso haber influido en la formación de los primeros continentes. La fuerza del impacto podría haber provocado que una parte de la corteza terrestre se deslizara bajo otra o que el magma ascendiera desde las profundidades del manto terrestre hasta la superficie. Ahora quizá te preguntes, ¿cómo han determinado los investigadores la edad del cráter? Han encontrado una capa de rocas carbonatadas que se encuentra justo encima de los conos de fragmentación. Esta roca limita la edad del impacto a 3.470 millones de años. Curiosamente, en esta edad coincide con el yacimiento de esferulitas más antiguo conocido, situado en el cratón de Cabwald, en Sudáfrica, lo que sugiere que el North Pole Dome pudo haber producido sedimentos de alcance global. Las esferulas son pequeñas partículas esféricas que se forman cuando la roca fundida es lanzada a la atmósfera y luego vuelve a llover sobre la Tierra. Así que es posible que no solo hayamos encontrado el cráter más antiguo del mundo, sino también el origen de uno de los eventos catastróficos globales más antiguos que se conocen. Y por cierto, este no es el único impacto de meteorito antiguo en la región. En capas superiores del terreno de East Pilbara se ha encontrado una capa de esferulas que apunta a otro impacto grande pero más lejano, ocurrido unos 10 millones de años después del impacto del Polo Norte. Todo esto nos muestra que la Tierra primitiva era un lugar mucho más dinámico y extremo de lo que habíamos supuesto hasta ahora. Los enormes impactos de meteoritos moldearon literalmente la superficie de nuestro planeta y posiblemente crearon las condiciones en las que la vida pudo surgir. La escasez de cráteres de impacto verificados sugiere que o bien la frecuencia de los impactos fue mucho menor de lo que predicen los datos lunares, o bien las pruebas han sido destruidas o simplemente aún no las hemos identificado. Me fascina la idea de que todavía podamos aprender cosas tan fundamentales sobre la historia de nuestro propio planeta. Espero que estos lugares curiosos os hayan parecido tan interesantes como a mí. Por supuesto, os mantendré al tanto de todos los nuevos hallazgos y descubrimientos aquí en el canal, así que no olvidéis darle a suscribirse y me gusta si os ha gustado el vídeo. Y ahora cambiemos de planeta. Los soviéticos se atrevieron con algo de locos durante la Guerra Fría. Enviaron sondas a Venus, un planeta con una presión atmosférica que os aplastaría como a una lata y temperaturas que derriten el plomo. Todo lo que pasó en esas misiones temerarias y lo que los soviéticos vieron realmente allí, os lo enseño en el siguiente video, arriba a la derecha. No dejéis de darle al play, se ha quedado realmente muy emocionante. Abajo a la derecha encontraréis como siempre otro video sobre ciencia y el espacio. Por lo demás diría que nos vemos en el próximo video. Que os vaya bien, chicos.